Bueno, la unidad 5, lo que, como les decía, la última unidad del programa de valor agregado, lo que vamos a ver es modos y sistemas de producción. Más que nada enfocado a que ustedes tengan una idea de que puede haber posibilidades, que muchas veces se complica el tema de darle valor agregado porque o no tienen escala o no tienen financiamientos o le falta siempre alguna cuestión para llegar al mercado y poder darle valor agregado, pero que hay alternativas para cambiar esta forma de producción, porque cuando pensamos en forma de producción, sobre todo en la parte agropecuaria, pensamos en producción primaria, pensamos en producción, como ya lo veníamos viendo, una producción muy ligada al ambiente, muy ligada a la producción con seres vivos, con muy poco valor agregado, con muy poca incorporación de tecnología, pero ya a esta altura ustedes habrán visto de que en cualquiera de las producciones que encaremos, siempre está la posibilidad de darle este valor agregado, de incorporar tecnología y justamente de salirse un poco de esta cuestión. Y hay muchas veces donde es necesario cambiar un poco la forma de pensar, cambiar un poco el enfoque, cambiar un poco el modo y el sistema de producción. Bien, ¿qué entendemos por modos de producción? Eh, el modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. ¿Sí? Acá no vamos a ver que haya demasiadas diferencias, ya vamos a ver que eh, los modos de producción han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad, que hoy no hay eh, no hay un abanico muy grande, pero también entender esto, entender que los modos de producción han cambiado y que hoy por hoy nos encontramos en lo que sería el modo de producción más desarrollado, más evolucionado, eh, es interesante y que no siempre fue así. O sea, el modo de producción es la forma en que se organiza una economía para producir estos bienes y servicios y para organizar la distribución. ¿Y qué modos de producción hemos encontrado? Yo decía, ha ido evolucionando. Bueno, si partimos desde la edad de piedra, eh, en el modo de producción primitivo era un modo de producción cazador-recolector. No había una organización. El ser humano tomaba lo que encontraba o lo que podía cazar y con eso era un modo prácticamente de subsistencia, era un modo donde no había propiedad privada, sino que la naturaleza era la dueña de todo y el hombre se apropiaba de esos bienes. Rápidamente, rápidamente en lo que es la historia, pero pasaron varios miles de años y ese modo de producción primitivo pasó a un modo de producción que depende del autor, van a verlo como déspota tributario o como de la organización del Neolítico o como la organización de ciudades-estado, todo depende del autor que tomemos. Eh, Vale aclarar también que la primera clasificación que se hace de los modos de producción la hace Carlos Marx cuando habla que empieza a hablar del sistema de producción alemán, poco antes de que escribiera el libro, su libro más conocido y con el que se hace realmente, funda toda una ideología que era el capital. Entonces, este modo de producción déspota tributario lo que hace es organizarse, estas comunidades las organiza en ciudades-estado bajo el mando de un rey que lo que hacía era cambiar tributo, por eso es tributario, a cambio de protección. Las personas veían que los que tenían más suerte y conseguían acumular más bienes porque vivían en un mejor lugar o porque estaban más organizados, sufrían los constantes ataques de otros grupos que les robaban las cosas. Se organizan de esa forma en ciudades-estado bajo el mando de un líder, de un rey, que a cambio de protección les cobra un tributo.
Esto evoluciona, aparece el modo de producción feudal, donde acá esto sigue evolucionando, esas ciudades-estados se empiezan a agrandar, se empiezan a unir entre sí, forman reinos. Entonces, el rey lo que hace es distribuir el territorio en manos de otros jefes, otros líderes territoriales, que eran los señores feudales, que iban a tener distintos nombres de acuerdo a cada país y al tipo de organización, que tenían a cargo un territorio y que lo daban, la propiedad de la tierra era del rey, que la cedía su control a estos señores feudales, y estos señores feudales se la daban, se la prestaban a cambio, por supuesto, de un impuesto a productores que iban a producir materias primas. Eh, Acá todavía no habíamos salido de ese sistema de producción muy primarizado, de producción de materias primas. Prácticamente la industrialización era mínima, y aquí en la Edad Media, con la producción feudal, empiezan a aparecer los gremios de artesanos, empiezan a aparecer un grupo de personas que toman esta materia prima y la transforman, que se independizan un poco de lo que era la tierra, porque el poder en la producción feudal estaba en tener la tierra. Entonces, todo lo que producía era mío y yo te cedía una parte para que puedas vivir como retribución por haber trabajado, pero la tierra era del señor feudal y la producción también. Pero empiezan a aparecer estos gremios artesanos que empiezan a transformarse. Y ahí aparecen dos grandes sistemas, gracias a la industria y sobre todo a la revolución industrial, dos modos de producción. Eh, Uno que se fue haciendo cada vez más fuerte y es el que conocemos hasta el momento, y que, como le decía, más allá de que estemos, que nos pueda gustar o no nos pueda gustar, que podamos decir lo que podamos decir, es hoy por hoy el sistema, el modo de producción más evolucionado y más globalizado, que es el modo de producción capitalista, frente a un modo de producción socialista que era un poco más, a ver, ¿cómo llamarlo?, utópico. Pensaba en una cuestión más social, más humana, desde el punto de vista humano, pero que se pudo aplicar en muy pocos lugares y no tuvo un desarrollo demasiado avanzado. Si bien ya vamos a ver que a pequeña escala se aplicó, funcionó, incluso hoy sigue funcionando a pequeña escala este modo de producción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el modo de producción socialista, los medios de producción están manejados y son propiedad de la gente que trabaja. Entonces yo tengo una fábrica, la fábrica es de todos, no tiene un dueño, todos somos dueños, todos trabajamos por partes iguales, primer gran problema, todos desarrollamos una función que es retribuida de la misma forma, segundo gran problema, y nadie puede atribuirse la propiedad de esto, el modo de producción socialista. Por otro lado, el modo de producción capitalista, hay un dueño de los medios de producción, de la tierra, del capital, de las máquinas, de lo que sea medio de producción, que paga un salario a las personas que no tienen el medio de producción, pero sí tienen la capacidad de trabajar. Y que va a pagar de acuerdo a lo que trabaje, a la calidad de su trabajo, a la cantidad de su trabajo y a lo necesario o imprescindible que sea su trabajo. No es lo mismo, si pensamos en una constructora, no es lo mismo la persona que dirige la obra, que diseña, que hace los cálculos, que dice cómo tiene que ser el edificio, a la persona que acarrea la arena. Todos son importantes, todos son importantes. Todo trabajo es digno, todo trabajo es digno, pero la responsabilidad y la aplicación del conocimiento que conlleva una u otra actividad no es la misma. Y esto, por ahí en el sistema socialista no se tenía en cuenta, y todos, más allá de la importancia del trabajo,
era más o menos lo mismo. Entonces, estos son los modos de producción que han ido evolucionando, ¿sí? Puede haber un intermedio que, depende de quién lo mire, dice, esto es un sistema socialista o esto es un sistema capitalista, que estuvo muy en auge y sigue estando muy en auge en algunos puntos, que es el capitalismo de Estado o el socialismo de Estado, donde los medios de producción no son ni de los trabajadores ni del empresario, sino que en este caso el dueño es el Estado. Los socialistas dicen, bueno, pero el Estado somos todos, por lo tanto somos todos dueños de eso, y el capitalista dice, no, acá la única diferencia es que el dueño es reemplazado por un Estado, entonces estaríamos en una cuestión intermedia, pero hoy por hoy, incluso en sociedades, en empresas del Estado, el modo de producción que se aplica es el modo de producción capitalista. Así que hoy estamos inmersos en un modo de producción capitalista donde es la economía de mercado, más o menos intervenido, como ya lo hemos visto y lo han visto en economía, es la que opera toda esa producción, que nos dice qué producir, cómo producir, cuánto producir, y que va un poco marcando esa tendencia que nosotros, y es lo que venimos viendo desde esta materia, lo podemos aprovechar para darle valor agregado a nuestra producción y poder aumentar nuestros ingresos. Bien, esto era modo de producción. Ahora, el sistema de producción se considera, el modo de producción era la forma en que se organizaban los factores. El sistema de producción es un sistema de producción, se le llama a ese conjunto de insumos, técnica, mano de obra y organización que tiene una empresa o una explotación para producir bienes y servicios. Y cuando hablamos del sistema de producción agropecuario, para producir bienes y servicios agropecuarios. ¿Sí? En el caso del sistema de producción agropecuario está fuertemente relacionado al medio rural. Ya lo habíamos visto, no vamos a volver a repetir todo lo que ya vimos, tanto en planeamiento como en valor agregado de lo que era el sistema de producción agropecuario, lo que era la empresa agropecuaria. ¿Y qué sistemas de producción agropecuaria tenemos? Depende del autor también, van a ver que varía un poco, pero en general todos más o menos están de acuerdo en que serían más o menos estos 8 sistemas, con particularidades, a veces características que hacen que diferenciar un sistema de producción de otro sea un poco difícil, donde vamos a ver que también dependiendo del sistema de producción que tengamos, vamos a tener más o menos posibilidades de agregar valor y de intervenir y mejorar nuestra producción, pero en general serían estos 8, que son sistema de producción intensivo, extensivo, bajo riego, de secano, ecológico, natural, tradicional y de subsistencia. A ver, creo que sí, ustedes en el apunte lo tienen bien explicado a cada uno, yo se los voy a contar ahora. ¿Qué sería un sistema de producción intensivo? Un sistema de producción intensivo es aquel donde producción intensivo agropecuario, donde la tierra no es el factor principal. Habíamos hablado de que en la producción agropecuaria la tierra era el factor fundamental. En algún momento dijimos, es tan importante el factor tierra que no solamente me va a decir la cantidad de producción, sino que me va a dirigir al tipo de producción. Si estoy en el norte no voy a poder hacer trigo, si estoy en el sur no voy a poder hacer caña de azúcar, porque el lugar, la tierra, la ubicación de la explotación me está condicionando esa producción. Bueno, en un sistema intensivo, la tierra deja de tener un poco de sentido. ¿Por qué? Porque pasa a ser un factor menos importante en función de la mano de obra o del capital. Entonces aquí nos encontramos, por ejemplo, con
algunos tipos de producciones bajo cubierta, algunos tipos, ustedes ya vimos algunos casos de producción en invernaderos donde prácticamente nos aislamos del suelo y del ambiente, donde incluso depende de la calidad y de la tecnología que se le incorpore a ese invernadero, eh, se esfuerzan de tal forma los cultivos donde se obtienen producciones muy altas. Entonces, por un lado, el suelo puede ser en un invernadero que tiene como máximo un invernadero individual 8 metros de ancho por 50 de largo. El suelo puede ser totalmente cambiado. Yo puedo sacar todo el suelo y poner una mezcla de distintos componentes del suelo que sea ideal. Le pongo riego, me independizo de la lluvia, lo calefacciono o lo refrigero. Hoy hay invernaderos donde no solamente puedo manejar las bajas temperaturas y con algún sistema de calefacción por vapor o por turbinas de aire caliente puedo elevar la temperatura, sino que también puedo bajarla con sistemas que se llaman FLOG, que es se hace una especie de neblina, con agua, obvio, dentro del invernadero que hace que ese agua en forma casi de vapor de agua absorba temperatura y me refrigere y me baje la temperatura. Se les puede forzar la iluminación. Hay invernaderos con luz forzada que le dan, en lugares donde las horas de luz son más cortas, le dan las horas de luz necesarias para que la planta pueda desarrollarse. Incluso en producciones hortícolas, eh, bajo cubierta se le está agregando, como por supuesto todo eso está aislado, y no solamente el suelo, sino que el aire está todo aislado, se le inyecta dióxido de carbono dentro del invernadero para que las plantas puedan, no se queden sin dióxido de carbono para su fotosíntesis. Ustedes me dirán, pero sí, porque como tienen todos los nutrientes, tienen toda el agua necesaria, tienen la temperatura ideal, tienen la luz ideal, pueden llegar a trabajar, y como eso está aislado del aire del resto de la atmósfera, pueden llegar a quedarse sin dióxido de carbono para hacer fotosíntesis. Entonces se va midiendo y se le inyecta dióxido de carbono. O sea, a ese nivel puede llegar a ser una producción intensiva. De frutas, podemos incluso hacer una producción intensiva sin llegar a ese extremo, pero las producciones de frutas, de cítricos, de duraznos, es una forma de producción intensiva. O puede llegar a ser una producción intensiva. El sistema de producción que vimos en el tambo de esta industria láctea que fuimos la semana pasada es una forma de producción intensiva. Las vacas están estabuladas, quietas, no hay pérdidas de energía por movimiento, no hay pérdidas de energía para regular temperatura. Estaban sobre un sistema de cama caliente que en invierno les levanta la temperatura, tenían ventiladores por si la temperatura se iba muy arriba. O sea, un sistema donde totalmente intensivo. Piensen, comparen eso con un campo de varios cientos de hectáreas donde la vaca camina todo el día y donde necesitan comer tal vez un 20% más, un 30% más para tener la misma producción y a veces ni siquiera la alcanzan. Ese es un sistema de producción intensivo. En contraposición, otra vez, en un sistema de producción intensivo, generalmente ya hay una incorporación de valor agregado, porque ya le estoy poniendo valor agregado, porque piensen que valor agregado es eso que yo le doy a mi producción para aumentar los ingresos. Entonces, ya le estoy poniendo un valor agregado que no, por ahí no es tan visible, pero que hace que mi producción sea mucho más eficiente. Por otro lado, el sistema de producción extensivo es todo lo contrario. Acá el factor que predomina es la tierra. Hago ganadería y pongo una vaca por hectárea, cada 2 hectáreas, que coman el pasto natural, que coman lo que crece. Si hay sequía, ahí pondré menos vaca, en vez de una cada 2 hectáreas, pondré una cada 4. Y porque por ahí no tiene mucha importancia la tecnología, la sofisticación. Si hago agricultura,
la agua extensiva, no importa, no fertilizo, no riego, siembro lo que, los cultivos agrícolas y cosecho lo que producen sin agregarle tecnología, que también esto se puede dar en algunas producciones que uno considera que deberían ser intensivas. ¿Puedo hacer horticultura extensiva? Puedo hacer horticultura extensiva a campo, ¿sí? Pero en este caso predomina el factor eh, tierra, la extensión, el tamaño de la explotación. En un sistema de producción bajo riego sería un tipo de producción intensivo, pero acá eh, la única intervención es que le estoy agregando en forma de riego el agua necesaria. Me independizo de lo que es la lluvia. Y ya esto va a generar un cambio importante. Más allá de que siga siendo tal vez extensivo la producción, pero que mi cultivo se vea independizado de la lluvia, me va a dar generalmente mayor producción, pero muchas veces me va a dar mejor calidad. Si yo estoy en un sistema hortícola o frutícola, voy a lograr frutos de mayor tamaño, más uniforme, de mejor presentación. Piensen hoy, con la sequía que tenemos, en una producción de cítricos o de durazno que tuviésemos en nuestra zona. Y probablemente me quedarían frutitos chicos, de poco tamaño, de poco volumen, además de la merma de producción. Con el riego yo tal vez no lograría equilibrar esa merma de producción, pero sí lograría uniformar esa calidad. Por otro lado, los sistemas de secano es lo contrario. Y ahí es donde hay que evaluar por qué se ha desarrollado en la agricultura tan poco el riego en nuestra zona. Porque en un lugar, en una zona donde llueven normalmente y en promedio 1000 milímetros, 1100 milímetros por año, poner un equipo de riego es un costo demasiado elevado y donde tal vez no lo logra amortizar ni en 50 años, ¿sí? Más allá de que todo va a depender del tipo de cultivo, ¿sí? Si yo tengo horticultura o citricultura, probablemente lo amortice y sea importante. Si yo hago maíz, soja, trigo, va a ser un poco más complicado. Por eso hay algunas producciones que me van a permitir esto de producir en secano. Incluso para el grupo que está haciendo arroz, existe la producción de arroz en secano. ¿Se puede hacer arroz en secano? ¿Se puede hacer arroz sin tener agua? Sí, se puede, no hay ningún problema por eso. Va a rendir muchísimo menos, porque no solamente que el arroz necesita el riego y la inundación para el agua en sí, como riego, sino que lo necesita porque ese ambiente acuático hace que los nutrientes estén disponibles en una forma química que para el arroz es más fácil tomarlo. Entonces, sí se puede, pero piensen que hoy el arroz en Entre Ríos está en 8.000, 9.000 kilos por hectárea, un arroz en secano va a estar en 2.500, 3.000 kilos. Hay que evaluar otra vez si hago este agregado de riego. Después tenemos dos sistemas de producción muy parecidos, que son el ecológico y el natural. El ecológico o biológico es aquel que, ya lo vimos, que también si lo voy a hacer es un valor agregado y le tengo que poner el sello, donde no uso productos químicos de síntesis. No voy a usar fertilizantes químicos, voy a usar abonos naturales, no voy a usar insecticidas, ni fungicidas, ni herbicidas de síntesis química para controlar las plagas, voy a usar productos naturales, o sea, es todo un sistema de producción donde no hay incorporación de productos químicos y que trata de acercarse a la naturaleza. Vamos a ver que sí voy a controlar maleza, porque que no use herbicidas no implica que no lo corte con una azada o con una herramienta y lo saque, porque eso sí está permitido. Que no use fertilizantes químicos,
no implica que no vaya a usar una cama de pollo, una roca fosfórica que es natural y que me está incorporando fósforo, pero no voy a usar productos de síntesis. En el cambio, en el sistema de producción natural, lo que acá yo planto y dejo que la naturaleza actúe. Si mi cultivo es atacado por una enfermedad, y bueno, lo dejo y cosecho lo que puedo, porque en realidad la naturaleza está en desequilibrio y la plaga viene a traer ese equilibrio. No corto las malezas, siembro siguiendo un orden más o menos natural. Hay todo un sistema muy interesante que, más que un sistema de producción, creo que es una forma de vida, que es la permacultura. La permacultura es esto, es producir en forma natural. No altero, no cambio nada. Voy incorporando lentamente algunos cultivos que se vayan adaptando con la naturaleza. Es otro sistema de producción. El sistema de producción tradicional, que es aquel viejo sistema de agricultura que no nos vamos a remontar a la edad de piedra o a las primeras producciones agrícolas, pero sí un sistema de producción que hasta hace menos de 100 años se usaba en Argentina, que era el de prácticamente no tener, no incorporar tecnologías o tecnologías muy básicas. No había una siembra directa, sino se cultivaba con arando y roturando los campos. Las especies que se usaban eran muy rústicas, o sea que eran poco afectadas por las plagas en general, pero eran de baja producción. La producción tradicional también es muy diversificada, no había una especialización como en un sistema de producción industrializado, moderno, ¿sí? Sino que un productor agropecuario era eso, un productor agropecuario, y no ni agrícola o ganadero como en este caso, sino que hacía un poquito de maíz, un poquito de trigo, alfalfa, criaba alguna vaca, ordeñaba y sacaba un poco de leche, hacía un poco de queso, tenía un poco de huerta, era todo un sistema muy diversificado donde la idea no era tanto la producción de mercado como hoy, sino una producción de autoconsumo y de venta de excedentes, pero más que nada del autoconsumo. Muy parecido a lo que sería el sistema de producción de subsistencia, donde acá sí esa producción es netamente para consumo propio del productor. Y acá sí tenemos una producción totalmente de subsistencia, como podrían ser algunas pequeñas explotaciones familiares, muy pequeñas, donde eh, todo lo que se consume es lo que se produce. Se crían algunos chanchos, alguna oveja, una o dos vaquitas, se siembra de todo un poco, se hace huerta, se tiene frutales, se hace algo de agricultura muy rudimentario, porque acá lo importante no es vender, lo importante es poder mantenerme con eso. Esto sería un sistema de producción. Algunos nos van a dar mucho más posibilidad de incorporar valor, otros menos. Si tengo un sistema de producción intensivo, probablemente tenga mucho campo para incorporar valor agregado. En un sistema de producción extensivo ya voy a tener que pensar en otro nivel de incorporación de valor agregado. El sistema de producción ecológico y el natural ya de por sí son sistemas de producción que podríamos tomarlo como que son un valor agregado en sí, y así cada uno va a tener sus importancias, sus ventajas y desventajas al momento de aprovechar estas características. Incluso un sistema de producción tradicional o incluso un sistema de producción de subsistencia podrían ser repensados y planteados como sistemas de producción muy fácil o con mucha facilidad para agregarle valor. Un sistema de producción tradicional donde hago un poquito de todo, con muy poco lo puedo transformar en un sistema de turístico.
¿Por qué? Porque en poca superficie tengo todas las posibilidades y con muy poca innovación, tal vez con mucho capital, pueda modificar y agregar algunas cosas y transformarlo en un ecoturismo o un turismo rural, eh, cosas que me van a permitir aprovechar mi sistema productivo sin cambiar lo que produzco, sin darle valor agregado al producto en sí que estoy logrando, sino a todo el conjunto, aprovechar esa característica y darle valor agregado. Creo que ha pasado con muchísimas eh, explotaciones que por algún motivo se han ido achicando o han tenido que mutar su forma. Por ejemplo, algunas estancias muy grandes donde predominaba un sistema de producción extensivo ganadero y que después de varias generaciones y de las sucesivas sucesiones, valga la redundancia, se han ido achicando y tal vez quedó uno de los propietarios con un casco de 10 hectáreas gigante, con una casa inmensa, una casa pensada para una familia con 15 hijos y con empleados y con peones y con personal doméstico y que hoy se encuentran con que tienen 10 hectáreas o que tienen 20 hectáreas de las cuales 10 la ocupa el casco, 10 hectáreas más que no alcanza para mucho y con un bien inmobiliario que no saben qué hacer. Bueno, hay muchas de esas empresas que ya hace unos 10 años o 15 han empezado a pensar en ese turismo rural. Aprovechan esas 10, 15, 20 hectáreas remanentes, hacen alguna producción muy chiquita, pero la idea es que pueda la gente venir y tomarse un pequeño descanso, tomarse unas pequeñas vacaciones en un lugar totalmente distinto a lo que son los lugares turísticos tradicionales y ver un poco de lo que es la vida rural y disfrutar un poco de cosas que el día a día no hace. Y la verdad que muchos han tenido un éxito muy importante y han logrado darle un vuelco significativo a ese inmueble que estaba prácticamente desvalorizado. Bien, entonces sistema de producción, modos de producción. Pequeña diferencia entre ambos. Ya vimos que uno fue evolucionando a través del tiempo y otro que tal vez pueda haber ido evolucionando, pero donde lo importante no es la forma en que organizo los factores, sino cómo los manejo para lograr ese objetivo productivo. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son? Ya ahora dejamos, más allá, independientemente del sistema de producción que tengamos, ¿cuáles son los problemas más comunes que afectan a la pequeña y mediana empresa rural? Uno es el tamaño de las empresas. Hoy por hoy, la gran mayoría de las empresas y de las explotaciones agropecuarias son pequeñas. Y ustedes me dirán, pero no, ¿cómo me va a decir eso? ¿Una empresa que tiene 1000 hectáreas? Sí. Hoy un productor de 1000 hectáreas que haga agricultura extensiva no influye en el mercado. No mueve, que él produzca o no produzca, no mueve el amperímetro. Normalmente una empresa grande es muy influyente en el mercado. Y esa era una de las cosas que habíamos visto en su momento, que era uno de los problemas de la empresa agropecuaria, que era tomadora de precio. Todas. Puede llegar a ver, y la verdad que no conozco, una empresa agropecuaria que sea extremadamente grande y que por sí sola puede influir en el mercado, pero en general ninguna. Hasta las explotaciones que consideramos muy grandes no alcanzan a influir en el mercado de tal forma que sean consideradas como una empresa importante. Entonces, el tamaño es un problema en todas las empresas. Por eso, vuelvo a decir, las empresas agropecuarias son tomadoras de precios y no formadoras.
porque incluso un productor de 10.000 hectáreas tal vez sea importante para el pueblo donde está la empresa, pero a nivel mercado no mueve la aguja de la producción. Que esa empresa de 10.000, 15, 20.000 hectáreas produzca o no produzca, no va a cambiar el mercado agrícola o ganadero del país, y menos mundial. Entonces, el tamaño es un problema. Otra cosa que venimos viendo, y que lo vimos en esta empresa que fuimos, esta empresa láctea que fuimos, la falta de preparación para el manejo empresario. Hoy, y también lo vimos cuando en alguna de las clases, cuando yo le decía, siempre hablamos de productor agropecuario, nunca hablamos de empresario, porque generalmente en la producción agropecuaria vamos a encontrar muchos y buenos productores, pero muy poquitos empresarios. Van a ver que hay gente que sabe hacer, y se van a encontrar ustedes cuando empiecen a trabajar en algunas empresas, que van a encontrar que el productor sabe hacer las cosas y las hace muy bien, pero muchas veces hace lo que viene haciendo desde siempre. No hay una planificación, no hay una programación de actividades. Hace lo que tiene que hacer. Incluso hoy, el productor, muchos productores, están preocupados no por la sequía, sino porque no pueden sembrar maíz. Porque ellos siempre han hecho trigo, maíz, soja. Y falta el maíz. Y no están viendo más allá y planificando y programando. Tenemos una sequía. Hay pronóstico de mucha lluvia a partir de noviembre. Entonces, bueno, a ver, no podemos hacer maíz. Vamos a hacer más soja. Empecemos a pensar en que no hay que comprar tanta semilla de maíz, hay que comprar semilla de soja, hay que ver dónde la sacamos, que venimos de un año complicado. Ese no es el problema. El problema es, no se puede sembrar maíz. No llueve, no podemos sembrar maíz. Como si ese fuese el fin del mundo. Otro de los problemas de las empresas agropecuarias es esto que veníamos hablando, esa conducción subjetiva. El productor se mueve no por una cuestión pensada, planificada, estudiada, sino por lo que le parece. Y me dijeron que va a ser un niño, bueno, hay que sembrar mucho maíz. Pero no habíamos dicho que el maíz no iba a pasar el 20%, 25% de la superficie sembrada, pero va a llover, entonces vamos a sembrar maíz. Una conducción que se mueve por lo que me parece y no por un estudio y una capacitación y una planificación. No hay una estructura administrativa actualizada, ágil, eficiente. Es muy difícil cambiar, incluso tomar decisiones de cambio a mediano plazo. Los cambios son a largo plazo y a muy largo plazo, y si podemos no cambiar, mejor. Pero entonces, no hay una estructura administrativa que me permita ir cambiando rápidamente. Falta de planificación del negocio. Vieron como casi todas las cosas que estamos planteando, salvo la primera, tamaño de las empresas, son cosas que los involucran directamente a ustedes. Son cosas para lo que se ha pensado un poco esta tecnicatura. Concentración de la actividad en la producción primaria. Otra vez, producción primaria, produzco y entrego, produzco y entrego. Más allá de que vimos con Diego en su momento que la producción agropecuaria tenía en sí un valor agregado muy grande, porque si yo tomaba los factores de la producción involucrados y el valor de lo que salía, había un incremento de valor muy, muy grande. Pero también vimos que podemos agregarle mucho más con muy poco. No hay diversificación. Y ustedes me dirán, pero el producto... Y fíjense que hoy el productor agrícola de la Argentina basa prácticamente toda su producción en 2 o 3 cultivos. Prácticamente se ha dejado de hacer sorgo,
no se hace casi nada de girasol, no se hace más lino, la superficie arrocera cada vez menos, estamos en trigo, soja, maíz, e incluso, y esto ya es una cuestión técnica, en algún momento la producción agrícola de la Argentina, que esto aceleró un poco la aparición de malezas resistentes, no solamente que estuvo centrada en 3 cultivos, sino que se manejó con 2 herbicidas. 2 herbicidas. Toda nuestra producción agrícola eran 3 cultivos con 2 herbicidas. Fíjense si eso no es una escasa o nula diversificación de la actividad. Y por supuesto productos con bajo valor agregado incorporado. Me faltó esa palabrita, incorporado. Bajo valor agregado incorporado. El productor genera el producto primario y lo vende como tal. Fíjense cómo, más allá de que hay que tener emprendedurismo, hay que ser emprendedor, hay que diversificar y pensar, pero cómo con poca o con mucha, por ahí tal vez con mucho capital y financiamiento, pero con poco esfuerzo de ver por dónde, se pueden ir agregando valor. Transformar la leche en queso en una primera etapa. Transformar el maíz en cerdo. Hoy por hoy las empresas avícolas son la máxima expresión de este agregado de valor, lo que se ha logrado en los últimos 40 o 50 años. Y hoy por hoy el cerdo, la producción porcina, está yendo por el mismo camino, produciendo y transformando los granos en carne y a su vez aprovechando todos los residuos para producir energía que se utiliza en la producción para hacerla más intensiva y darle más valor agregado. Entonces, hay toda una carencia de esto en los problemas de la empresa agropecuaria. Las tecnologías obsoletas. Parece mentira, pero cuando yo entré a la facultad en el año 89, ya se hablaba de rodeos estacionados. ¿Qué significa eso? Que había que, en la producción de ternero, poner los toros con las vacas un cierto tiempo, para que todos los terneros nacieran en un cierto momento, que no era arbitrario ni caprichoso, sino que era el momento donde más se ajustaba a lo que era una producción natural, porque entonces los terneros me nacían en otoño, con todo este rebrote de otoño, la vaca podía recuperarse, producía mucha leche, y en primavera, cuando ya empezaba a destetar ternero, teníamos todo ese crecimiento de pasto de primavera donde los engordábamos y los vendíamos. Hoy aún la gran mayoría de los rodeos, o una parte importante de los rodeos ganaderos de la Argentina, o de Entre Ríos, que es por ahí donde puedo hablar un poco más y conozco, no están estacionados. Tienen los toros prácticamente todo el año con las vacas. O en vez de tenerlo 3 meses, como sería lo correcto, lo tienen 6, 7 meses. Eso es una tecnología obsoleta. No puedo hacer ningún otro manejo. Si no tengo ese manejo básico, no puedo aplicar ninguna otra tecnología de mejoramiento. La dependencia de los intermediarios. Fuerte dependencia de los intermediarios. Esto que Diego también se los contó en algún momento, de acercar lo más posible el producto al consumidor. Llegar lo más cerca posible de la góndola. Cuando yo más cerca posible de la góndola llegue, más voy a ganar y más valor agregado le estoy dando a mi producto. Por ahí tenemos que otra vez desterrar eso del valor agregado, es cambiar el producto. No. En esta empresa de láctea que fuimos a ver, fíjense que hoy están ya en lo que es la franquicia, que es lograr local, vender la marca, vender todo el marketing y toda esa logística a otra persona, para que justamente mi producto esté en la mano prácticamente del consumidor.
Entonces, porque si no, ¿qué pasa? ¿Y qué le pasaba a esta gente que nos contó en algún momento? Ellos producían el queso y a ese queso se lo vendían a un mayorista y ese mayorista lo vendía a un minorista y ese minorista se lo vendía a los almacenes y ese almacén lo vendía al productor. Todos esos tres pasos intermedios, esa ganancia que se generaba en esos tres pasos intermedios, se perdía. Se perdía. Hoy por hoy, ellos la fueron tomando y pueden salir al mercado con un producto de excelente calidad a un precio relativamente accesible y lograr una rentabilidad o una ganancia más o menos buena. Y ni hablar los problemas que tienen hoy las empresas agropecuarias para desarrollar actividades de comercio exterior. Poder exportar mis productos es difícil, más allá de todas las trabas y todos los problemas que puede llegar a generar el sistema país. Pero incluso en los momentos donde fue más simple, costaba mucho esto de poder exportar. Vamos llegando un poco a lo que viene esto de esta unidad. Difícilmente la pyme pueda lograr transformaciones en su producto. Por eso, uno de los primeros cambios que hay que lograr es generar integración, buscar asociarse para obtener eso que me está faltando para dar el salto de calidad. Los esquemas asociativos se presentan como una alternativa para superar estos problemas. Y vamos a ver que hay una cantidad de formas de asociarse y lograr los objetivos. Desde la más simple de grupos de productores que se asocian para lograr acceder a alguna tecnología, hasta grupos de productores que van mucho más allá y generan empresas nuevas donde cada una de los pequeños productores va a incorporar su granito de arena, pero en pos de esa gran empresa. Y esas asociaciones, esas agrupaciones, me van a dar, por un lado, incremento de la capacidad de oferta. No es lo mismo la oferta de productos que hace una persona, un productor, al que hacen 10. Mínimamente estoy logrando un 10% más de volumen. Y si yo estoy logrando volumen, estoy logrando mejorar mi venta, mejorar mi marketing. Los otros días hablábamos con algunas de ustedes que hoy por hoy los problemas que tienen los viñedos o las bodegas entrerrianas es esa falta de volumen, que son producciones muy pequeñas y que no hay un volumen como para salir a competir al mercado. Entonces se dedican a una venta más directa o incluso explotar un poco eso de el enoturismo, de la visita a las bodegas y que se lleven las cajas de vino. Bueno, pero si se empezaran a agrupar, si empezaran a generar una cierta cantidad, podrían lograr una oferta mayor. Diversificación de los productos. ¿Sí? Un pequeño productor lácteo que hace quesos y no va a poder hacer más de una o dos tipos de queso, a lo sumo el mismo tipo de queso en dos presentaciones. Pero si yo quiero diversificar y encima quiero lograr un volumen que me permita entrar al mercado, y voy a necesitar unirme a otros productores para decir, bueno, tenemos un volumen grande de leche, podemos hacer 4, 5, 6 productos distintos. Optimización de los recursos. Lograr economía de escala para compras o ventas conjuntas. La asociación también le va a permitir creación de servicios especiales como poder de negociación, apoyo institucional, apoyo crediticio. Si un productor, por más grande que sea, va a pedir, realmente no le dan mucha bolilla al productor cuando va a pedir al Estado algún apoyo institucional, pero menos si va solo. En cambio, un grupo de productores tiene más llegada, tiene más fuerza. Acá empezamos a encontrar algunas cosas que ya no son conocidas.
acceso a la tecnología, acceso a profesionales y asesores de negocio, los famosos grupos GISER y grupos CREA, tan tradicionales, donde tal vez un productor individual no puede pagar un asesor, porque incluso no va a conseguir un asesor, porque tal vez un productor individual necesita un asesoramiento puntual una vez por mes y un asesor no le sirve eso porque no lo puede cobrar, porque le complica todo su trabajo, porque no le es suficiente. Ahora se juntan 10 productores donde ya todos necesitan un asesoramiento una vez por mes y ya son 3 asesoramientos por semana. Entonces ya hay un trabajo más estable y al cual el asesor se puede dedicar y puede llegar a que esos productores tengan eso que estaban necesitando. Eso viene de la mano con las actividades de capacitación. Y por supuesto que es muy difícil que un productor individual logre llegar a la comercialización internacional. Entonces, cuando hablamos de integración en el sector agropecuario, hablamos de eso, de ese proceso que une distintas células, distintos grupos, distintas unidades socioeconómicas, con el objeto de formar un todo, una empresa más grande, un ente más grande, con algún fin específico. En el caso del agropecuario es, como dice ahí, es la unión total o parcial de dos o más productores con características afines que conforman una nueva organización. Y entonces, ¿qué alternativas vamos a encontrar en esta integración en la producción agropecuaria? Y vamos a tener un montón, muchas alternativas, que cada una va a depender de las características propias de los productores, de la zona y de qué estén necesitando. No hay un tipo ideal de integración, sino que cada productor o grupo de productores va a tener que buscar cuál es la que les sirve. Y vamos a ver una clasificación que no es la única ni es la más adecuada, sino que es una de las posibles clasificaciones que encontramos. Y podemos tener agrupaciones o integración de acuerdo al objetivo perseguido. Objetivo de producción. Entonces yo de esa forma logro aumentar el volumen. Objetivos de comercialización. Me uno, ¿sí?, con alguna cooperativa o alguna asociación de comercialización. Me uno para que una sola persona sea el que se encargue de vender todo. Y de esa forma no estamos yendo 10, cada uno con un poquito a vender, sino que está yendo una sola persona con un volumen más grande. La posibilidad de comercialización, el poder de comercialización es distinto. Es muy difícil que un productor individual pueda abastecer una cadena de supermercados, ¿sí? Y el supermercado también va a intentar, tampoco le gusta tener que comprarle a 10 productores distintos, porque son 10 negociaciones distintas, 10 administraciones distintas, 10 papeleríos distintos. Va a intentar reducir. Y acá hay una posibilidad de juntarse para comercializar. Los objetivos tecnológicos, lo que hablábamos de los grupos de asesoramiento. Una persona tal vez no pueda o no encuentre un asesor que lo asesore al solo, pero si ya hay un grupo, es distinto. El volumen de requerimiento es mayor y permite que un asesor pueda dedicarse a ese grupo. Logística, financiamiento, tal vez lograr financiamiento, no pensemos en ir a pedirle plata a un banco, sino que tal vez un grupo de productores necesita comprar cierta maquinaria que cada uno por su cuenta no puede hacerlo, pero se juntan 4, 5, 10 y cada uno puede aportar una parte para lograr esa maquinaria. Pensemos, por ejemplo, en una pulverizadora autopropulsada, en una cosechadora o una sembradora muy grande. Un productor pequeño tal vez no pueda llegar
y siempre esté con algún problema y alguna necesidad que no está satisfecha. Entonces se juntan 10 productores, se organizan, la compran ante todo y la máquina trabaja para los 10, que también quedaría totalmente desproporcionada una máquina de este tipo en un productor solo. Bien, de acuerdo con los niveles de integración, y acá vamos a ir encontrando estos típicos de las cooperativas: integración de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Se juntan productores, forman una cooperativa, se juntan las cooperativas, forman una federación, se juntan distintas federaciones y forman una confederación. Esto también va a depender de los objetivos. Generalmente las integraciones de primer grado tienen que ver con todas las cuestiones anteriores: producción, comercialización. ¿Por qué aparecen las cooperativas? Porque justamente que cada productor fuera a llevar sus granos al puerto y comercializar y ofrecer y vender por su cuenta separado, no había volumen. Y tampoco estaba la posibilidad de lograr esa estructura de acopio en una sola persona. Se juntan muchos productores, se organiza una cooperativa y empieza a ofrecer primero ese servicio de acopio del cereal para tenerlo todo junto en un lugar y después salir a venderlo todo junto, de administración, y empiezan a aparecer algunos servicios anexos. Después ven esas cooperativas de que tenían algunas cuestiones en común y empiezan a agruparse para formar unas federaciones de segundo grado. Y por último, el tercer grado. Eso va a depender también de las necesidades. Ya no es lo mismo las necesidades o el objetivo por el cual se forma una institución o una integración de tercer grado que la que se formó de primer grado. Ya probablemente no sea una cuestión productiva, sino tal vez sea una cuestión de comercialización, de exportaciones o algún tipo ya de mayor requerimiento. De acuerdo a la dirección de la integración, las integraciones pueden ser horizontales o verticales. Si, por ejemplo, una cooperativa sería una integración horizontal en su primer momento, ¿sí? Donde todos los productores son productores, por ejemplo, agrícolas. Y lo que hacen es integrarse horizontalmente, todos hacen lo mismo, y la integración es para cubrir una demanda común. Las integraciones verticales son a lo largo de la cadena. Las integraciones horizontales ocupan un eslabón de la cadena, las integraciones verticales todo a lo largo de la cadena. Esta integración puede ser hacia atrás o hacia adelante. Lo que yo le explicaba, por ejemplo, la integración de la cadena avícola se dio hacia atrás primero y hacia adelante después. ¿Por qué hacia atrás? Porque la integración empieza a partir del frigorífico. El frigorífico empieza a tener problemas de abastecimiento en cantidad, calidad y momento. O sea, no había un abastecimiento continuo. Las industrias necesitan eso, la industria necesita trabajar con un volumen mínimo. Si yo no tengo ese volumen mínimo, tengo que parar, tengo máquinas que arrancarlas cuesta mucho dinero, que tengo personal que si no trabaja cobra igual y no estoy logrando producción. Entonces, los frigoríficos empiezan a organizar la producción primaria, que era la producción de las granjas avícolas. Empiezan a venderle los pollos, empiezan a vender todos de la misma genética, todos similares, empiezan a venderle el alimento, empiezan a venderle los medicamentos, todo para que la producción sea lo más uniforme posible, y les van haciendo el seguimiento para que también no estén 90 días, sino que en 45, 50 días el pollo esté saliendo. Y después fueron hacia adelante, porque después se dieron cuenta que necesitaban vender ellos mismos el pollo y empiezan a vender el pollo en sus propios locales. Y después se dan cuenta de que podían agregarle valor y ya empiezan a aparecer los pollos trozados, los pollos asados, los pollos en milanesas, en medallones. Empiezan a ofrecer una diversidad de productos que logran toda esa integración vertical. Otra vez,
ante un problema, ante una demanda, empiezan a integrarse. Esa integración hacia atrás, las granjas no pierden su individualidad. No es que pasan a ser parte del frigorífico. Cada uno sigue siendo un productor individual, pero ya hay un contrato de por medio que le dice, bueno, yo te entrego los pollos tal día, tantos kilos de alimento, tantas vacunas, y vos a los 50 días me tenés que devolver tanta cantidad con tal peso promedio. Si lográs eso, te pago tal precio. Si cualquier cosa que no cumpla, te voy a pagar menos. Entonces, vos podés integrar con un frigorífico o con otro. Sos independiente de hacer eso. Pero una vez que armas el contrato, te tenés que ajustar a todo lo que te pide el frigorífico. De acuerdo a la duración, es otra posibilidad de integración. Puede ser alianzas transitorias o alianzas permanentes. Un caso de alianza transitoria son las UTE, las uniones transitorias de empresa, que en algún momento de la charla de la semana pasada se habló de la UTE que habían formado varias empresas lácteas en su momento con Cotapa, porque Cotapa tenía una secadora de leche que les permitía hacer leche en polvo. O sea, los excesos de leche, estos excesos que hablaba de verano que sobra la leche, en vez de hacer producción y trabajar sobreproduciendo, valga la redundancia, productos lácteos, ¿qué hacían? La secaban. Al secarla, la leche reduce prácticamente un 95% su volumen. Y es un producto que se puede guardar muchísimo más tiempo que la leche fluida, que después se podía exportar como leche en polvo, o incluso, ya es un poco más difícil, pero se puede restituir una parte de esa leche y un porcentaje pequeño, pero un porcentaje importante, se puede llegar a utilizar para hacer leche fluida o para hacer algún producto industrializado. Pero esta UTE tenía por objetivo eso, no tener que mal vender la leche o sus productos lácteos por una sobreproducción. Tenían una alternativa. Es una alianza transitoria. Nos unimos para hacer este trabajo y no mucho más. Una alianza permanente ya es una alianza donde hay un contrato a largo plazo. Y por supuesto que estos contratos a largo plazo pueden estar formalizados o no formalizados, pueden estar instrumentados o no instrumentados, ¿sí? Instrumentado es cuando hay un contrato real. El caso de la integración avícola. Hay un contrato que dice cómo nos organizamos. En los no instrumentales no hay nada, hay un acuerdo de palabra. Y estas alianzas instrumentales, donde hay un instrumento, pueden ser alianzas que no modifiquen a las sociedades que lo integren, las cooperativas. Cuando uno va a integrarse a una cooperativa, le hacen firmar un contrato donde se acepta una cantidad de términos y tiene una cantidad de beneficios. Pero cada uno sigue siendo una empresa individual. En otros casos, las empresas individuales se integran para formar una grande y ya las empresas chicas dejan de existir. Y tenemos el marco jurídico para la integración en la Argentina, tiene dos leyes fundamentales, la ley de sociedades y la ley de cooperativas. Aunque hay muchas de estas integraciones que quedan por afuera y que muchas veces, como vimos, son integraciones que no hay un instrumento, no hay un contrato que se ajuste a estas dos leyes. Los grupos CREA, los grupos GISER, las uniones transitorias de empresa, algunos consorcios de trabajo, porque por ahí un problema puede ser todo lo que es el mantenimiento de caminos. Las empresas agropecuarias tienen un problema muchas veces con los caminos y donde el Estado no le da respuesta, se arman estos consorcios donde los productores de la zona se ponen de acuerdo para ellos mismos mantener sus caminos. Y esa organización por ahí no encuadra dentro de ninguna de estas leyes. Son acuerdos o integraciones extras, fuera de acá, pero en el marco jurídico, en general, contamos con estas dos herramientas, las sociedades comerciales y la ley de cooperativas, donde, si les interesa, tienen legislación agraria, tienen
economías donde probablemente las vieron y si no las conocen, ahí están los números, pueden googlearla y ver de qué se trata. Entonces, como para finalizar, ¿qué podemos decir de la integración? Que en un mundo más globalizado, en un mundo donde cada vez hay más requerimientos y más posibilidades de nicho y de valor agregado y de producciones diferentes, esto de la integración pasa a ser una cuestión bastante importante, donde muchas veces estas transformaciones y estas adaptaciones a este mercado no las puede hacer el productor en forma individual. Entonces, esa integración, esa búsqueda de asociarme con otro parecido, me va a dar posibilidades de crecer. Hoy por hoy, los viñedos en Entre Ríos están siendo muy pequeños, no hay una posibilidad, no hay una integración entre ellos, pero va a llegar un momento donde si quieren competir con las grandes producciones de productores de vino, como son Salta, Mendoza, San Juan, van a tener que asociarse y van a tener que diferenciar su producto. Para eso, cualquier valor agregado intangible necesita cierta integración. Ya lo vimos con lo que eran indicación geográfica y denominación de origen. Si queremos lograr esa distinción, no hay duda de que hay que integrarse. Y por supuesto, esta coordinación, interrelación entre los productores no debe quedar solamente en el nivel productor. Muchas veces es necesario trascender los eslabones de la cadena y integrar hacia adelante o hacia atrás. La integración nos va a permitir dinamismo, va a permitir organización y, por supuesto, dependiendo de la integración, esa libertad y la autonomía de los integrantes, que es por ahí lo que los productores tienen más miedo de perder. Pero si yo me integro con otros, si me asocio con otros, no voy a perder el manejo de mi empresa. Es lo primero que por ahí piensan. Y muchas veces no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lograr ciertos objetivos que no se están alcanzando en forma individual. Y acá tenemos un listado de cosas que se logran con la integración. Cosas que ya vinimos hablando y que lo fuimos desarrollando a lo largo de toda la clase, pero que por ahí no está de más pensarla. Crear esquemas asociativos permite integrar los productores, lograr volúmenes, generar empresas rentables, lograr acceder a objetivos que no se estaban pudiendo, o a financiamiento, o a volúmenes de exportación, o a un cierto nivel de negociación. No es lo mismo que vaya una empresa grande a negociar con compradores y con vendedores que todos por separado. Y la integración se termina convirtiendo en muchas explotaciones en la clave para la rentabilidad. Fíjense lo que pasaba con las empresas lácteas, que hoy por hoy todas lo están haciendo. No lograban apropiarse de esa rentabilidad con la que estaban quedando los intermediarios. Entonces, al empezar a integrar, y acá en este caso a lo largo de la cadena, que también es una integración, porque usted mira, pero es una sola empresa. No, no. La industria le estaba comprando a 6, 7 tambos. A su vez tenía un montón de consumidores, pero a su vez estaba asociándose a modo de franquicia con otras empresas que hacían la venta directa. Entonces, hay una integración de empresas. Cuando hablamos de integración no tenemos que pensar en 200 empresas integradas. No, tal vez 4, 5, 3. Es una integración que ya permite alcanzar el objetivo.